Hola, que Dios les bendiga. Qué placer y qué gusto seguir caminando por la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a uno de esos pasajes emocionantes de la palabra, aquellos pasajes en los cuales pareciera irreal, pero es la verdad. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versos del 13 al 21, en donde encontramos el pasaje en donde el Señor multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas. Eso es grande. Eso podríamos decir en un lenguaje contemporáneo, es increíble. Pero cuando se trata de Dios, cuando se trata de Jesús, es creíble. Nada es increíble y nada es imposible. Jesús en una ocasión le dijo, recuerdan a Marta, si crees al que cree, todo le es posible. Entonces, hoy vamos al capítulo 14, verso 13 de Mateo. Vamos y vemos cómo el Señor empieza este pasaje recordándonos que la misión es por sobre todas las cosas. Para Jesús, la misión que el Señor había traído como comisión de parte de su Padre para esta tierra ocupaba la máxima prioridad en su vida. Vemos que en el pasaje anterior Jesús recibe la noticia que su primo Juan el Bautista había muerto. Y Jesús era humano. Impactó su corazón, impactó su vida, impactó su mente, le afectó. De tal manera de que él, Jesús, decidió irse con sus discípulos, retirarse por un momento a un lugar en donde pudiera él estar solo con sus discípulos, para descansar, para meditar, para procesar la muerte de su primo. Y yo creo que es importante entender y saber, algunas veces, o a todos, no algunas, a todos nos toca en algún punto de la vida experimentar la muerte de un ser querido, o cualquier sentido de pérdida. Y nos duele, y necesitamos procesarlo y recuperarnos. Jesús lo hizo, Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Cuando pasa algo en tu vida que te afecta, que te duele, que tú sabes que te está costando procesar, tómate el tiempo para procesarlo. Tómate el tiempo para restaurarte en el poder de su gracia. Pero cuando leemos la historia nos damos cuenta de que sí, Jesús en medio de su tratar de recuperarse, dice que lo siguió una multitud y encontró donde él estaba. Y el Señor los vio, y los vio con necesidad. Y en ese momento, a pesar de su cansancio, a pesar de su dolor, a pesar de estar procesando una situación difícil en su vida, él se decidió y se determinó a ir y atender a todos esos hombres, mujeres, niños con necesidad. Necesidad en primer lugar de la palabra, pero también sus necesidades físicas, su salud. El Señor llegaba y los sanaba, el Señor llegaba y los liberaba, el Señor llegaba y les hablaba. Pero ahora, en este momento, en su cansancio, Él los atiende. Y yo sé que todos pasamos por momentos difíciles, pero cuando tú y yo somos hijos del Señor y por sobre todo, cuando estamos siguiendo las pisadas, los pasos del Maestro, algunas veces, y cuando digo algunas estoy siendo optimista, muchas veces, en medio de nuestro cansancio, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra fatiga, tenemos que hacer la obra de Dios. Tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Yo te pregunto, en este momento en tu vida, ¿estás tentado a darte por vencido, a ya no seguir más en el llamado que Dios te ha dado, en el servicio que estás realizando por cualquiera sea las razones? En el caso de Jesús, habían matado a su primo. Era una razón suficiente como para estar desanimado. ¿Te encuentras así? Yo te digo, no te des por vencido. Dios ha puesto un llamado en tu vida, Dios ha puesto algo en ti que tienes que seguir haciéndolo. Y muchas veces vas a hacerlo en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio del cansancio, en medio de la fatiga, en medio de cualquier cosa.
Dios te llama y te ayuda a seguir adelante. Jesús lo hizo. Ahora, la historia sigue más interesante, en donde la gente sí llega a Jesús y se encuentra con Él, el Señor los atiende. Pero ahora sucede que ha pasado el día y ha llegado la noche y están allí. Siguen con sus necesidades, solo que ahora tenían una necesidad extra. Y la necesidad extra era la necesidad de comer, de alimentarse. No habían comido. Vienen los discípulos y le dicen a Jesús, Jesús, mira, la gente está acá, tiene hambre, despídelas para que vayan a comer. Y Jesús le responde a los discípulos, denle ustedes de comer. Mira, los discípulos no tenían ni para ellos mismos. Y Jesús les dice, denle ustedes de comer. ¿Cómo? Mira, siempre que estamos siguiendo a Jesús, sus pisadas, su camino, su caminar, Él nos va a desafiar. Jesús siempre va a desafiarte a ti, a ir más allá de tus posibilidades. Yo calculo que por lo menos habían unas 20,000 personas en ese lugar, porque al finalizar la palabra dice que habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y probablemente las mujeres y los niños eran más que los hombres. Era mucha gente. El desafío para los discípulos en su humanidad era imposible. Imposible. El Señor te va a llamar muchas veces a hacer lo que es imposible, pero en Él es posible. Y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿qué tienen? Y en otros evangelios dice que un muchacho que estaba ahí tenía 5 panes y 2 peces. Ellos le dijeron a Jesús, Maestro, tenemos 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tan grande multitud? Humanamente tenían razón. Pero Jesús no estaba pensando en las posibilidades, capacidades y recursos de ellos. Él estaba pensando en las posibilidades, capacidades y recursos de su Padre Celestial. De ese poder que había sido investido en Él, en esa unción que Él tenía. Y dice la palabra de que Él los dijo, dénmelos. Entonces, cuando nos ponemos a pensar lo que Jesús intentaba hacer con sus discípulos, enseñarles, era que cuando Él les manda a hacer algo, los busca hacer algo, Él les pide hacer algo imposible para ellos, Él está pensando en lo que Él quiere hacer a través de ellos. En ellos y a través de ellos. Pero lo que fuese, ellos tenían que dárselo a Jesús. Tenían que dárselo a Jesús. No podían quedarse con lo poco que tenían. Tenían que dárselo a Jesús. Mira, porque si se quedaban con lo poco que tenían, eso poco se iba a hacer nada en sus manos. Y eso es lo que sucede cuando en la vida sabemos y entendemos lo que Jesús quiere hacer con nosotros, pero nos quedamos con lo que tenemos. Nos quedamos con lo que tenemos. Entonces, eso poco que tenemos se convierte en nada. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor habló a Moisés allá en el Sinaí, frente a la zarza que no se apagaba, la zarza que encendida no se apagaba? Cuando Jesús le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué le dijo Moisés? Una vara. Y todos recordamos las grandes cosas que Jesús hizo con la vara de Moisés. Una simple vara. Ahora los discípulos tenían 5 panes y 2 peces. Se los dieron a Jesús y Jesús hizo cosas maravillosas. ¿Qué hizo? Dice la palabra que bendijo esos 5 panes y 2 peces. Y esos 5 panes y 2 peces se multiplicaron. Se multiplicaron de tal manera que fueron suficientes para alimentar a los 5,000 hombres y a todas las mujeres y los niños que en ese lugar había. Yo imagino que eran no menos de 20,000 personas. Y lo hizo. Hizo grandes cosas con lo poco que los discípulos tenían. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, con lo poco que tienes. Algunas veces pensamos que lo que tenemos poco, sí es muy poco y realmente puede ser que sea muy poco.
pero no se lo queremos entregar al Señor. Insistimos en mantenerlo para nosotros, no se lo queremos entregar a Él. ¿Y qué pasa? Eso poco que tenemos se hace grande. Dios quiere hacer cosas grandes con lo que Él te ha dado, con lo que tú tienes. Confía en Él. Confía en Él. Créele a Él. Y verás las cosas grandes que Jesús podrá hacer y hará contigo y a través de ti. Sé bendición con lo que tienes. En las manos del Señor, lo poco que tenemos se hace mucho. Que la paz de Dios esté contigo. Nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.